Hoy de lo que les voy a hablar, como lo están viendo en el título del video, es sobre cómo el año pasado justamente salió un EP donde yo tuve la oportunidad de participar junto a un artista español, específicamente de la escena urbana de Canarias, debido a que es de estos artistas que ha dado un boom en la escena española, que sin enrollarme más, se llama Aitor Jiménez, conocido artísticamente como El Lima. Muchos de ustedes ya lo conocerán porque la verdad es que este artista ha tenido muchísima repercusión en lo que ha sido la escena urbana española, que ha tenido grandes colaboraciones con grandes, pero grandes artistas, como lo puede ser Katie Kane, como lo puede ser Yacir, como lo es La Pantera y como lo es Quevedo, debido a que Aitor Jiménez o El Lima tuvo participación en la canción Cayó la Noche Remix, que además durante lo largo del video les voy a estar mostrando las canciones en las cuales yo participé, que fueron en dos. Este EP salió el año pasado, el 8 de diciembre, y se llama Gargoleo. Sin más dilación, yo me callo y empezamos con este story time mezclado con bastantes cosas, la verdad. Toda esta oportunidad surgió debido a mi panita Dímelo More, en la cual me acuerdo que era por el mes de octubre, que me llegan unos mensajes de mi bro, en la cual me dice: hey, dímelo bro, ¿cómo vas? Espero que todo vaya bien, tengo un proyecto con el Lima, y me dijo que en particular le había gustado un beat mío, el cual ya le había hecho letra, y me platicaba que el Lima quería hacer un EP con ese estilo de canciones. Para ese entonces yo me había centrado en que mi sonido fuera un poquito como oscuro, pero muy electrónico, debido a que conforme iban pasando los años me di cuenta que para mí ese era mi fuerte, hacer ese tipo de beats. En las dos canciones en las que pude participar, aquí como lo ven en Spotify, es el EP que se llama Gargoleo, tiene 6 canciones, salió el año pasado como les dije, el 8 de diciembre, y en las cuales yo tuve participación fueron en las primeras dos canciones, que fue Intro y que fue Ánimas. No sé dónde estoy, aquí no hay gravedad. De acá arriba no me puedo bajar, no puedo respirar, pero no me hace falta nada. Esta primera canción contiene lo que son dos beats, porque a la mitad de la canción hace un beat switch a perreo que la verdad le queda bien cabrón. Ahí la verdad es que todos los productores que metieron mano dieron un perfecto home run, porque este es un palazo, la verdad. Yo, mi amor, ¿cómo estaba de perdido, papacito? Por eso me enraleo y salí con los perros, la cata dando culo, los nenes con el hierro, buscando cementerio, hueca y noche de entierro. Y si se dan cuenta, estas instrumentales, las cuales pude trabajar, la verdad es que son muy minimalistas. Aquí en el FL Studio, aquí ven, le voy a dar play para que vean que son las mismas. Ven, este beat la verdad es que suena muy a intro, en el cual si se fijan nada más tiene una melodía, 2, 3, 4, porque estas básicamente son subidas de pitch de esta primera melodía. Estas subidas de pitch básicamente las utilizo yo como texturas, en donde si se fijan la verdad es que no tiene mucha ciencia este instrumental, la que utilicé para el primer beat de Lima, pero a su vez la verdad es que sí le da muchísimo esa vibe a que tiene una canción que va para el intro, para romper. Como les dije, esta primera canción que se llama Intro tiene dos beats, el cual el siguiente beat suena así. Como pueden ver, este segundo beat la verdad es que es un beat que está súper perreoso. Quise trabajar otra vez este sonido, el cual la verdad siento que a mí me caracteriza muchísimo, en el cual vemos que aquí sí está un poquito más lleno de melodías, debido a que tiene esta primera melodía principal, esta otra melodía que la verdad para mí la complementa muy bien, la compañía que se hace cada una de las melodías suena bastante pero bastante bien. La segunda instrumental de esta misma canción, como lo pudieron escuchar, es un poquito más como perreosa, pero sigue con esa misma línea de ser un reggaetón oscuro, de ser un reggaetón un poquito electrónico, en las cuales, si nos fijamos bien aquí en el proyecto, nada más contiene lo que son 3 melodías que son las que están más recurrentes en toda la canción, que la primera es esta. Una de las otras melodías que utilicé en el proyecto fue esta. Y esta para que acompañara la primera.
que si se dan cuenta es la primera, pero con otro tipo de efectos para que no suene igual. Otro aspecto que hace que este instrumental sea muy pero muy perreable es su bajo, porque el bajo yo lo hice con una combinación de dos bajos, en el cual yo utilicé dos one shots para darle cierta movilidad y que sonara muy pero muy perreable, la verdad. El primer bajo que utilicé fue este one shot de Begusi, el cual suena de esta manera. El cual para mi gusto ya sonaba excelente con esa vibra que le da a este bajo, pero quise irme un poquito más experimentando con lo que pudiera ser un plug bass, un dunk bass, el cual le diera un poquito más de sazón a este bajo, porque sentía yo que algo le faltaba a este bajo. Y utilicé otro one shot que la verdad no sé de dónde lo saqué ese, pero al momento de escucharlo sabía que era lo que le faltaba a este patrón de bajo. Y ya con las baterías que están súper pesadas, súper perreables, con un chanteíto a lo old school. Para la segunda canción de Lima, que se llama Anima, suena así este palazo. Baby, vamos allá. Tú quieres hasta el piso, yo con la mente dañada. Hay un cortocircuito en el sistema. Las cartas más finas buscando problemas. ¿Cuál es el problema? Es más, dale, que lo oscuro. Para esta segunda instrumental, la verdad es que nada más tiene una melodía principal, sinceramente, y lo demás son one shots que básicamente los utilizo como un poquito de atmósferas. Otra de las melodías que yo utilicé, que básicamente son atmósferas, no son tanto como melodías, son samples, los cuales encontré en algunas de mis librerías, las cuales van haciendo este patrón en toda la canción. A veces los voy quitando, a veces los voy poniendo, le agregan muchísimo juego a la melodía principal para que no se sienta tan vacía. Y en esta tercera lo que yo quería hacer era básicamente jugar con los plugins. Básicamente tenemos bastantes automatizaciones las cuales van haciendo muchísimas cosas. Por ejemplo, esta automatización le da reverb en esta parte. Esta automatización es de delay, la cual en las últimas dos crece el delay para que suene eso y después se corta un poquito. Y en esta parte lo que utilizo es un plugin de Tremolator para que le dé ese efecto a trémolo que vaya jugando con las melodías justamente en esta parte. Para que nosotros al momento de juntar todos estos elementos, nuestra instrumental parta de manera muy, pero muy dura. Como lo ven a lo largo de este video, que la verdad no sé si vaya a durar mucho, si vaya a durar poco, pero a lo que quiero llegar, la verdad es motivarlos de no bajarle aunque las cosas se vean difíciles, debido a que debemos de lidiar con muchísimas cosas, tanto esta parte mental de no saber qué va a deparar en el futuro, si tienes un trabajo, si tienes escuela, si tienes que básicamente ganarte la vida de una manera, y sobre todo que no le bajen. Así que no se me agüiten, acuérdense que los links se los voy a dejar aquí abajito, denle like, y pues nada, yo soy Mr. Alfred, o Mr. A, como tú quieras llamarme, y bye.